Estudia para tener un buen trabajo y podrás formar tu propia familia antes de los 30. De aquellos mensajes repetidos hasta la saciedad en los 90, hoy solo quedan las ruinas. Y es que la realidad está golpeando con fuerza a la juventud española. Mientras otros países comienzan a ver la luz tras años de crisis, los jóvenes españoles y de algunos países del sur de Europa, por cierto, siguen atrapados en empleos inestables, con sueldos que no alcanzan para emanciparse y una vivienda cuyos precios les resultan prohibitivos. El porcentaje de paro juvenil cercano al 28% en España y la temporalidad en el 60% de los contratos que se firman por parte de ellos hace que hablar de progreso social sea un mal chiste. Quédate que vamos a hablar de una generación estafada, conocida como la generación perdida, la generación ausente o la generación sándwich por estar entre dos crisis profundas. Una generación a la que se les vendió un mundo que ya no existe. No te vayas porque lo de hoy también te interesa. Muchos consideran que los jóvenes de hoy son distintos a los jóvenes que fuimos los que ahora somos más mayores, que si no tienen el mismo espíritu de sacrificio, si son menos tolerantes con las órdenes o que quieren muchas cosas a cambio de muy poco. Lo primero es que seguro que hay gente de menos de 30 años que es así. No digo que no, pero ¿no recuerdas a nadie que cuando tú eras joven estaba siempre de fiesta? ¿Se esforzaba poco? ¿O sencillamente le daba todo igual? También lo sabía, yo lo recuerdo. Muchos consideran también que los jóvenes de hoy lo que quieren es vivir en el centro de las grandes ciudades y que eso resulte a un precio razonable y que no comprenden que la vida es un agregado de activos que te van permitiendo poco a poco construir todo lo necesario para alcanzar algunas de esas metas que, siendo joven, son muy difíciles de obtener. Pero de esos también había hace 3 décadas. Yo también lo recuerdo. Muchos consideran, también, que los jóvenes de hoy, no perciben el trabajo como algo esencial, que quieren realizarse con actividades que nada tienen que ver con el empleo. Y eso no es del todo cierto. Trabajo con gente muy trabajadora, muy joven, que se mete unas jornadas tremendas con un compromiso que ya querrían muchos otros más mayores. Que hay de todo, por supuesto, pero generalizar con esa generación ahora mismo también es un error. Ni todos quieren ser tiktokers, ni todos están quejándose siempre. Hay de todo, como hubo siempre. Lo que sí es cierto, y en esto vamos a coincidir, es que los jóvenes de hoy poseen una óptica errónea del paisaje que les rodea. Alguien les dijo, se lo dicen todavía, que es posible hacer muchas cosas que se empiezan a considerar casi como derechos, a cambio de mucho menos de lo que nos costaba a otros antes. Viajar, estudiar y trabajar a la vez. Déjame recordarte que este vídeo está patrocinado por Trade Republic, el neobanco alemán presente en 17 países, con más de 8 millones de clientes y 100.000 millones de activos gestionados. Con Trade Republic, te lo aseguro, puedes invertir en múltiples productos y además puedes ganar un 2,79% anual sobre el dinero que tengas en tu cuenta, sin condiciones y con pagos mensuales que serán proporcionales. ¿Buscas una plataforma fácil de usar, que tenga tarifas bajas y con una gran variedad de activos? Entonces es Trade Republic. Trade Republic es para ti. Escanea el QR en la pantalla o sigue el enlace que hay en la descripción para que de algún modo también sepan que vas de mi parte. Pero volvamos, fijaros en un dato. De España se van más de 350.000 jóvenes al año. ¿Son esos jóvenes gente sin espíritu de sacrificio? Para nada. Irse de tu país en busca de un futuro a costa de muchas cosas indica todo lo contrario. El problema es que en los medios salen muchos que se dedican a protestar, a pedir huelgas de alquiler, a reclamar, a culpar a otras generaciones de no darles lo que se merecen, de no poner los factores que les permita crecer, y se equivocan en exigir. En eso sí. Lo primero que deben hacer es analizar su realidad, porque es muy distinta a la que les vendieron, de ahí que sean la generación estafada. El mundo en el que viven es uno en el que todo se dispone para crear una sociedad dependiente. Escapar de eso, para ellos no es sencillo cuando te han dicho que tienes 1000 derechos adquiridos. No hacerlo les condena. El mundo en el que viven es un mundo en el que el dinero cada vez vale menos, y su esfuerzo también. Porque hay unos irresponsables que cada vez que hay un problema en el mundo, la única solución que conocen es imprimir dinero. Imprimen dinero al ser incapaces de tomar decisiones valientes y de futuro. El mundo en el que viven es un mundo en el que, aunque no lo quieran asumir, sus cotizaciones servirán para pagar nuestras jubilaciones. Ese es el sistema solidario que tenemos y que no va a cambiar. Es algo que les va a perseguir toda la vida. Y donde, además, poco a poco,
les irán quitando más y más de sus nóminas para soportar esa estafa piramidal. Esa estafa piramidal que se llama pensiones. El mundo en el que viven es un mundo donde 19 millones de españoles tienen algún ingreso público y donde en el sector productivo cada vez hay menos industria y más turismo. El mundo en el que viven es un mundo en el que todos los días oyen que su país es el que más crece en Europa. Sin embargo, ellos cada vez tienen menos posibilidades de iniciar un proyecto de vida. El mundo en el que viven es un mundo donde las familias se han deconstruido como concepto, cuando en realidad la familia es el factor de cohesión más eficiente para una sociedad que exista. El mundo en el que viven es un mundo falaz, que los utiliza de excusa y los enfrenta cuando interesa. A los jóvenes de hoy se les podría llamar también la generación Kleenex, porque el discurso oficial habla de ellos en términos de usar y tirar. Solo cuando necesitan colocarlos en su programa electoral es cuando se acuerdan de ellos. Pues bien, hasta ahora hemos visto cómo los jóvenes viven una especie de triple estafa, una económica, otra política y una última que es cultural. Pero ahora vamos a analizar cómo solucionarlo, algo que no solo depende de políticas activas, sino también de un cambio de pensamiento social, incluso de los jóvenes. Si combinamos un mercado laboral hostil con la escalada de los precios de la vivienda, nos encontramos ante un presente que es muy poco alentador para quienes no han alcanzado los 30, incluso los 40 años. Hasta hace no tanto, los jóvenes de 25 podíamos aspirar a independizarnos con un sueldo base. Hoy, a esa misma edad, se suele seguir en casa de los padres, no por comodidad, sino por simple imposibilidad económica. Es el drama de una generación apartada del futuro. Creen que la prosperidad se les ha escapado, como si el ascensor social se hubiera detenido en las plantas superiores de un edificio y ya no baja a buscarlos. La precariedad laboral y la falta de oportunidades lo que están haciendo ahora es configurar un escenario en el que tener un contrato estable se convierte básicamente en un lujo. Los sueldos de la franja que va desde los 18 a los 24 años están anclados en una media de 1.102 euros al mes, inferior incluso a lo que se cobraba en 2008, lo que significa que la generación con supuestamente la mejor formación de la historia de España cobra menos que sus predecesores sin un horizonte claro de mejora ni de progreso. Eso se traduce en una dependencia casi perpetua del núcleo familiar, o en el mejor de los casos, en la necesidad de compartir piso con otras 3 o 4 personas, pues para poder costearlo. Y por si fuera poco, los jóvenes viven en un engaño político, del que tal vez no se dan cuenta mayoritariamente. La política de vivienda se ha limitado a parches. Dicen que se lo van a arreglar, pero no atajan la raíz del problema. El bono alquiler joven, que han recibido todos ellos con alegría y celebración, apenas ha tenido impacto. Realmente lo que ha generado es más dependencia. La frustración acumulada les empuja a simpatizar, por ello, con mensajes cada vez más extremistas que prometen soluciones rápidas, que está por ver si son factibles. En Alemania, los partidos más votados por los menores de 25 años en las últimas elecciones fueron la AfD y los comunistas de Die Linke. Entretanto, el mito que estudiar una carrera universitaria te asegura un futuro estable se está desmoronando. Existen miles y miles y miles de graduados trabajando en empleos para los que no se requieren estudios superiores, mientras sectores que demandan formación técnica, como la formación profesional, no encuentran suficientes perfiles. Un 35%, que se dice rápido, de títulos universitarios trabajan en puestos que podrían desempeñar sin ese título, lo cual genera insatisfacción y además reduce las posibilidades de que nadie promocione. No ese es el sitio donde puedes promocionar, estás en otro empleo. Y ojo con esto, porque el sector que más empleo demanda, que se vanagloria todo el mundo, y en el que acaban la gran mayoría de estos jóvenes necesitados de ingresos, es el turístico y el hostelero. Algunos jóvenes hartos de la ineficiencia institucional optan por el emprendimiento, la inmigración, pero montar un negocio propio requiere inversión, conocimientos y un respaldo que muchos no pueden costearse. Por su parte, emigrar al extranjero deja a nuestro país sin parte del talento que se formó aquí y ahora está enriqueciendo a otras economías. Son centenares de miles cada año. Parte de la juventud siente que sus sacrificios no sirven de nada y su optimismo se va marchitando. Y aquí el concepto económico clave para entender esta problemática sería el de la desindustrialización acelerada. Es un proceso por el cual nuestra economía va reduciendo su sector industrial y su capacidad manufacturera e incrementa su dependencia de servicios de bajo valor añadido. Y ese es el problema. La insolvencia que se produce impide que se puedan emancipar.
Esa tendencia, evidente en el caso español más que en ningún lugar, conlleva la reducción de empleos estables y bien remunerados, esenciales para el bienestar económico y para la independencia de los jóvenes, lo que hace imposible además acceder al mercado de la vivienda por esa insolvencia. Igual tiene que ver que, a diferencia de muchos países europeos, nosotros tengamos, en lugar de un Ministerio de Industria, uno que aboga por la desindustrialización, o un Ministerio de Trabajo que promueve trabajar menos, o incluso un Ministerio de Transformación Digital que de momento no ha transformado nada. Los jóvenes son una generación estafada por una política adicta al subsidio y a la cultura de la ayuda constante, y además contraria a valorar el esfuerzo y el espíritu de sacrificio. Fijaos que el 84% de los jóvenes de un país como el mío sea incapaz de vivir sin el sustento de su familia de fondo. Es un drama absoluto, actual, pero sobre todo de futuro. Al final, lo que está en juego no es solo la estabilidad presente, sino la estructura de un país que podría quedarse sin relevo generacional suficiente para sostener ese estado del bienestar del que nos hablan. Es imposible. Nos subirán los impuestos hasta un nivel que será inasumible. Cada día que pasa sin abordar estas cuestiones es una invitación a la emigración y al resentimiento. ¿Hasta cuándo puede un país permitirse perder el talento de quienes deberían estar produciendo, investigando, innovando, creando? Estamos en un gran teatro donde las luces se centran en el escenario principal y dejan a los jóvenes en la penumbra del gallinero, forzados a contemplar la obra sin participar de ella. Es una metáfora, pero es muy real. De poco sirve que el decorado sea brillante, y los trajes majestuosos y los datos son la leche, si se deja fuera a quienes escribirán los próximos capítulos. La sociedad española debe encender los focos sobre una generación que hoy se siente anónima, porque sin ellos no va a haber espectáculo que representar. No sé, hasta ahora hemos analizado el problema, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver cómo podemos darle la vuelta a este drama, que estaría bien. Vamos a buscar alguna cosa. Necesitamos reformas laborales eficaces que premien el trabajo, el espíritu de sacrificio y el compromiso, y no limitarlo con políticas que lo desincentivan. 2. Incentivos fiscales a la contratación de jóvenes en sectores industriales y tecnológicos, no en general, para que sea factible estimular un cambio del modelo productivo, a la vez que este cambio se produce de la mano de una generación que está quedando fuera de esa potencial revolución tecnológica que vive el mundo. Y 3. La modernización educativa. Integrar la formación universitaria con la realidad de las empresas e impulsar la opción de trabajar estudiando o estudiar trabajando es clave. Es duro, eso es duro, pero es clave. Hace falta que pueda llevarse a cabo. Para eso hay que prepararlo, incluso por los que no lo necesitan. Para que ellos también lo hagan. Mi hijo estudia en Irlanda y aunque no lo necesita trabaja en un hotel mientras se saca su doble grado económico. Y se lo está sacando. Y es que con todo lo anterior, los jóvenes deberían dejar de sufrir un sistema que hoy parece diseñado para excluirles. Pero no solo depende de las políticas públicas o empresariales. No caigamos en la trampa. También hay cosas que los jóvenes deberán hacer. Deben entrenarse a vivir en la incertidumbre. En mi caso, hace años que desconozco qué me espera en mi despacho, qué riesgos nuevos voy a asumir o qué personas voy a conocer. Hace años que tal vez toda la vida, espero que sea así, persigo un lugar que no sea definitivo. Sueño con que ese lugar en realidad no exista, realmente, y así pueda seguir siempre en una búsqueda hasta el final de mis días, porque el desconocimiento de cuanto nos espera nos obliga a estar en alerta, en aprendizaje, a permanecer en lo que se denomina en tecnología en beta constante. Eso nos mantiene vivos, es parte de la vida. Y es bueno asumirlo pronto. Quejarse de lo incierto, de todo eso que es incierto, no sirve, porque la vida es incierta. Y si eres joven, o tienes un hijo o nieto de menos de 28 años, escúchame. Los de mi generación nos íbamos de casa muy pronto. Yo inicié mi proyecto personal a los 17 años. Eran tiempos que se trabajaba para vivir y para estudiar. Las dos cosas las teníamos que hacer a la vez. Ahora es más complejo hacerlo, no solo porque se apuesta por una educación a tiempo completo desde la perspectiva familiar, sino también porque el sistema no es flexible. Yo estudié BUP y CO en nocturno, porque debía trabajar durante el día. Después incluso tenía que combinar empleos de entre semana, algunos incluso los fines de semana. Lo recuerdo como un tiempo sin descanso. Y ahora solo observo y sé que hay gente que vive en situaciones similares, pero me temo que es una excepción. Mi primera vivienda estaba a 36 kilómetros del lugar donde trabajaba y estudiaba, porque vivir en la capital era absolutamente intratable, como ahora. No sé, igual ahora es muy distinto,
y no lo percibo, pero creo que la culpa de que uno no pueda emanciparse no solo es del sistema, del Estado, de las empresas, de los bancos o de tus padres. También depende de uno mismo. Seguimos.